Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a esta sesión 10 del seminario Historiografía y Género, una lectura no androcéntrica de la historia contemporánea de México, parte 3. Bueno, pues el día de hoy tenemos a la doctora Viviana Beatriz McManus. Ella es profesora asociada en el Departamento de Teoría Crítica y Justicia Social del Colegio Occidental en Los Ángeles, California. Es originaria de Los Ángeles e hija de un padre inmigrante mexicano y una madre chicana. Fue la primera de su familia en completar un título de posgrado. En 2011 recibió su doctorado en Literatura y Cultura Latinoamericana de la Universidad de California, San Diego. Ella se especializa en literatura, cine, estudios culturales y derechos humanos latinoamericanos en las Américas. Sus intereses de investigación y enseñanza incluyen representaciones culturales de la violencia en las Américas, feminismos transnacionales, las políticas de la memoria y de los derechos humanos, estudios literarios y culturales latines en Estados Unidos y legados culturales del activismo político de las mujeres latinoamericanas. Su primer libro, Archivos Disruptivos, Memorias Feministas de Resistencia en las Guerras Sucias de América Latina, indaga las teorías feministas de la justicia que se encuentran en las narrativas culturales de resistencia articuladas por mujeres sobrevivientes de la violencia estatal argentina y mexicana durante las guerras sucias. Actualmente está trabajando en su segundo proyecto de libro, Maternidades Insurgentes, Modalidades de Activismo Materno y Justicia Feminista en México, que examina el legado cultural de la maternidad insurgente y el activismo feminista en los movimientos sociales mexicanos, de la guerra sucia hasta la guerra contra las drogas. Y bueno, pues el día de hoy, la doctora Viviana nos va a donar una maravillosa conferencia que se titula Maternidades Insurgentes en Latinoamérica. Y bueno, pues sin más, pues muchas gracias, doctora Viviana, por estar aquí, por esta donación que nos haces en el seminario. Y pues muy bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias, profesor Ávila Coronel, por esta muy buena introducción y por la invitación a estar aquí con ustedes y participar en este importante congreso y muy interesante trabajo que todos ustedes están haciendo. Voy a compartir la pantalla para ver si, espero que sí funcione, pero si me den un segundo. Quisiera hablar un poco de, como acaban de escuchar, que, bueno, primero que no soy historiadora, pero mis formaciones académicas quizá concentrado más en los estudios culturales de Latinoamérica y también de género. Y he indagado mucho esta intersección entre el género y la historiografía a través de producciones culturales de las guerras sucias en Argentina y en México. Y este primer libro que acaba de mencionar el profesor, que fue publicado en el año 2020 con la Universidad de Illinois. Y aquí en este libro indago la historia de la violencia de género y estatal durante estas mal llamadas guerras sucias de Argentina y México y las luchas actuales por la memoria histórica de esta época. Y quisiera hablar un poco de cómo surgen mis intereses profesionales. Y si pueden ver las fotos, ¿sí? Sí, ok. Eh, pues mis intereses en los archivos feministas latinoamericanos pues vienen de estas prácticas narrativas de mi familia de América Latina. Entonces, la historia de mi familia de México, de Cuba, las historias que nos compartieron los abuelos de sobrevivir pobreza, discriminación, sexismo, clasismo, todo, ¿no? Como inmigrantes en Estados Unidos, pues eso realmente me impactó mucho, ¿no? Como niña. Entonces, mis intereses no solamente personales, pero también profesionales. En la foto a la izquierda es una foto de mi abuelo, Luerito, y sus hermanas en la isla de Pinos, en Cuba. Y él siempre, cuando era chiquita, él
habló mucho de la pobreza, ¿no? Que él experimentó con sus hermanas de antes de la revolución, ¿no? Y cuando yo, siendo parte de esa diáspora no cubana en Estados Unidos, pues la narrativa dominante, como ustedes ya saben, es que los cubanos americanos huyeron del comunismo, ¿no? Es que eran refugiados y todo eso. Y yo siempre me preguntaba por qué la historia de mi abuelo no era parte de esa narrativa dominante de los cubanos, ¿no? Y siempre criticaba fuertemente la intervención estadounidense, pero sus historias no encajaban en esa narrativa dominante de los cubanos americanos. De manera semejante, mi abuela es en la foto a la derecha y mi bisabuela, que migraron de Zacatecas, un pueblo muy, muy chiquito, un rancho en Zacatecas en los años 20. Y pues cuando llegaron a Los Ángeles siempre nos hablaban de la importancia de la comunidad y la solidaridad para apoyar los otros compañeros inmigrantes que acaban de llegar a Los Ángeles de México, ¿no? Entonces, estas historias familiares me enseñaron la importancia de archivar historias desde abajo, ¿no? Y cómo esas historias pueden ser como una forma de resistencia o resistencia feminista. Entonces, en este primer libro examino formas diferentes como historias orales, literatura testimonial, textos literarios, ficción y el cine para examinar cómo el terrorismo de Estado de México y Argentina fue marcado por el género y cómo las representaciones de esta época a veces minimizan, perdón, la participación de la mujer en diferentes movimientos revolucionarios. A ver, en este primer libro, eh, este segundo libro, perdón, voy a enfocarme en las maternidades insurgentes, ¿no? Y las madres activistas en diferentes movimientos sociales en México contemporáneo. Mi idea primera era como hacer una perspectiva transnacional en diferentes ejemplos de maternidad insurgente a través de las Américas, pero decidí al final que hay suficiente, hay mucha información solamente en México, así que pude decir como decidir ya eh, escoger un país y indagar más bien estos temas. Pero este interés en la maternidad politizada en los movimientos sociales viene de una parte de mi primer libro. Entonces, en un capítulo examino los legados culturales e históricos de las mujeres mexicanas y argentinas que participaron en la lucha armada en los 70. ¿No? En un libro que aquí hay en la pantalla, que se llama Mujeres Guerrilleras, no sé si ustedes han leído, sí, es de una escritora argentina del año 96, ¿no? Que es una compilación, ¿no? De testimonios de mujeres argentinas de exguerrilleras. En una parte del libro, la escritora Marta Diana refiere a un caso de una guerrillera que deja a su hija, no deja a su hija al cuidado de su marido para irse a la guerrilla. Y la escritora tiene como un debate con otra exguerrillera y dice, y aunque Diana simpatiza con la lucha armada y con las activistas y todo, pero ella critica a esta mujer guerrillera por haber abandonado a su hija, ¿no? Ella, según Diana, dice que la maternidad y la militancia armada, ¿no? O ser guerrillera son como irreconciliables, ¿no? Entonces, esto para mí planteo como unas preguntas claves para mi segundo libro. Entonces, por ejemplo, una pregunta que surge que ¿es la subjetividad de la mujer guerrillera y la subjetividad de la mujer como madre son mutuamente excluyentes? ¿O el compromiso de una mujer como madre debe superar la obligación a la lucha armada o otras causas políticas? ¿O perpetúa esta idea nociones heteropatriarcales de género que las mujeres son predeterminadas biológicamente a ser madres y esposas? Entonces, estas preguntas plantó la semilla, ¿no? Entonces, en este libro, además,
explorar la mujer guerrillera, madre guerrillera. También voy a indagar como categorías de madre activista o madre activismo de como menos aceptable, ¿no? Que vemos como, por ejemplo, a través de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Que es como una manera de ser madre activista idealizada, ¿no? Pacífica y sin levantar armas, por ejemplo. Entonces, voy a indagar diferentes formas de justicia que estas madres y activistas eh, quieren apoyar, ¿no? Como la justicia revolucionaria, la justicia restaurativa y la justicia punitiva. Entonces, como en mi plática hoy, nomás quisiera enfocarme en una sección de un artículo que estoy en el proceso de publicar sobre la justicia revolucionaria y las madres guerrilleras, que va a ser como un capítulo del libro, perdón. Entonces, voy a hablar hoy del cortometraje que se llama Una isla rodeada de agua. No sé si algunos de ustedes la han visto, la ubican, pero es un cortometraje de la cineasta mexicana María Novarro, que, voy a poner la siguiente foto, que es un cortometraje sobre la búsqueda de una joven por su madre, ¿no? Que era guerrillera y la abandonó para irse a la lucha armada. Y esto fue en el año 85. ¿Mm? Entonces, me interesa investigar cómo la madre guerrillera es considerada como o una mala madre, ¿no? Que no adhiere al rol tradicional maternal según el Estado heteropatriarcal, o es idealizada como una mártir que sacrificó su vida para lograr una revolución socialista. Entonces, yo me gustaría como enfocarme en intersticio de la representación dicotómica, perdón, de la madre guerrillera, ¿no? Para explorar estas tensiones y contradicciones que produce esta figura de la madre guerrillera en el imaginario cultural mexicano. Entonces, este cortometraje, como ustedes ya saben, ¿no? Como siendo mexicanos, Novaro es una cineasta muy conocida en México, ¿no? Y incluso esta película ganó el premio Ariel por mejor cortometraje. Pero aún así, es una película bastante desconocida dentro del mundo de cine latinoamericano, ¿no? Y de hecho, cuando yo empecé este artículo hace unos años, comencé a buscar una copia, ¿no? De la película, pero era súper difícil para mí poder encontrar uno. En nuestro mundo digitalizado y globalizado, con mis afiliaciones académicas, yo pensaba, no, fácilmente, ¿no? Voy a encontrar una copia. Pero sin embargo, los bibliotecarios de mi universidad no pudieron encontrar una copia, no pude encontrar una copia en ninguna plataforma en línea. Al final me puse en contacto con la distribuidora que se llama Mujeres Producen Película, Women Make Movies, para pedir ayuda. A ver, ustedes eran, ¿no? Y la gerente de distribución me informó de que su empresa solo tenía una copia, ¿no? De VHS, ¿no? VHS. Y que esta copia física estaba en la oficina en Nueva York. Entonces, en medio de la pandemia, muy amablemente esta mujer fue a la oficina en Nueva York, localizó la única copia de la película en su archivo, la digitalizó y me compartió conmigo un enlace, ¿no? Por fin. Estaba muy desesperada, ¿cómo consigo? Pero detallo todo esto porque para mí señala una cosa muy importante, ¿no? Como cómo de estas narrativas culturales e históricas sobre la maternidad y la lucha armada en México están de forma literal y figurativa enterradas en los archivos, ¿no? Entonces, este cortometraje explora los silencios, tensiones y contradicciones relacionados con el legado histórico y cultural de la madre guerrillera y también el trauma colectivo causado por la violencia estatal
en Guerrero en los años 70. Brevemente, para que puedan saber de qué se trata, es solamente de 28 minutos de duración y se centra en una niña de 14 años que se llama Edith, que viaja desde su pueblo en la costa de Guerrero hasta Atoyac en busca de su mamá guerrillera que se llama Lucía. Entonces la película comienza cuando Lucía recibe la noticia que su compañero guerrillero, el papá de Edith, que se llama Joaquín, quiere que se reuniera con él en las sierras de Guerrero. Entonces, Lucía deja a su bebé Edith con su vecina Rosa, y esta es la única vez en la película cuando vemos a Lucía. Entonces, antes de cumplir los 15 años, Edith, su hija, recibe una carta con una foto de su mamá Lucía, lo que la impulsa a buscar a su madre en Atoyac, porque en Atoyac es donde su mamá Lucía manda la carta, ¿no? Pero no sabe más de ella, ¿no? Entonces, todos esos años no, no volvió su mamá. Entonces, durante su viaje a Toyac, Eddie se encuentra con espacios reales y también espacios imaginados, ¿no? Y como espectadores nos preguntamos qué es real y cuáles son las fantasías de ella. Entonces, la película que concluye cuando Eddie llega a Toyac, pero sin embargo, no hay reencuentro entre madre e hija, y al final de la película no sabemos nada del destino de Lucía, su mamá. Me voy a tomar agua. Entonces, uno de mis argumentos en mi análisis de este cortometraje es que el final ambiguo de esta película refiere a estas historias no resueltas de la guerra sucia mexicana y la cultura de la impunidad, ¿no? La falta de resolución se refleja en sí en el título de la película, ¿no? Porque los puntos suspensivos aluden a las tres historias principales no resueltas de la película. Entonces, primero es que la narrativa silenciada de las madres guerrilleras en la historia de la guerra sucia. Dos, la falta de reunificación entre madre e hija. Y tres, la violencia política estatal causada por programas de modernización capitalista durante la guerra sucia, obviamente apoyado por los Estados Unidos. Entonces, el tema principal de la película es, yo creo que es la ausencia, ¿no? Y sirve como un hilo conductor de la película, y se ve claramente con el personaje de Lucía, la mamá. Entonces, Lucía solamente aparece en los primeros 3 minutos, y su ausencia y presencia, es como ausencia, presencia, alude a la ausencia de la historia de estas mamás guerrilleras, ¿no? Su personaje también es una representación ficticia de muchas madres guerrilleras latinoamericanas que dejaron a sus hijos para ir a la lucha armada en los años 70, o también las mujeres guerrilleras desaparecidas, asesinadas o encarceladas por el Estado. El personaje de Lucía demuestra la formación de estos tropos sociales que sitúan a la mujer guerrillera según normas heteropatriarcales y sociales de la maternidad y la feminidad. La trama de la película también se centra en la decisión que ella toma, ¿no? En abandonar a su hija para participar en la guerrilla. Entonces, la decisión de Lucía contradice la figura idílica de la madre mexicana, ya que no prioriza las necesidades de su hija. Al contrario, ella prioriza al compromiso a la lucha armada, ¿no? A su compromiso político. Y es más, su decisión refleja la importancia del sacrificio personal por la causa revolucionaria, según diferentes guerrillas, ¿no? No quiero hablar como algo en general, yo sé que hay mucha diferencia, pero entonces el cortometraje muestra las expectativas inalcanzables de una maternidad idealizada, promovido por el Estado y en ciertas guerrillas también.
El trabajo de la académica argentina Alejandra Oberti escribe sobre las tensiones producidas entre la militancia y la vida personal cotidiana, ¿no? En las guerrillas argentinas. Y ella señala que las militantes tenían que trabajar en el marco de una familia militante, ¿no? Las expectativas impuestas a las madres guerrilleras eran abrumadoras, ¿no? Y sus roles como madres y como guerrilleras a veces se contradecían. Entonces era difícil a veces reconciliar estas dos partes de su identidad, que a veces era como imposible. Y en la película yo argumento que Novaro destaca esta incompatibilidad de estas dos partes de la identidad de la madre guerrillera. En las entrevistas que hizo esta Marta Diana con exguerrilleras argentinas, ellas revelan las tensiones que existían entre estas dos partes de su identidad. Y citó a una exguerrillera, ella dijo, o perdimos como militantes políticas o perdimos como madres. Entonces, la decisión que toma Lucía refleja cómo su compromiso político interrumpe su habilidad de ser una madre, de maternar. Y la otra cosa que quisiera decir brevemente es que las imágenes, yo sé, son de muy baja calidad, es porque la versión que pudieron digitalizar era tan vieja que no es, pues refleja también la falta de, en fin. Pero si no pueden ver claramente, yo trato de explicar qué está pasando en las imágenes. ¿Sí pueden ver? Más o menos. En las escenas, en la escena inicial, ¿no? De la película, aquí es donde vemos lo que es irreconciliable entre la maternidad y la lucha armada. En la primera escena, es una escena íntima y doméstica. Es en la imagen a la izquierda de que no se ve muy bien y es como mucha sombra, pero es una imagen de la cama donde están dormidas Lucía y Edith como bebé, ¿no? Es una escena íntima, doméstica, de madre e hija, a gustas, cómodas en la cama, dormidas, ¿no? Y escuchamos el sonido de las olas del mar en el fondo. Y este espacio doméstico tranquilo es interrumpido por un golpe a la puerta, ¿no? Muy fuerte, con la voz de un hombre diciendo, Lucía, abre la puerta, me envía Joaquín, ¿no? Joaquín, la pareja, y es el papá del bebé. Lucía, la bebé, Edith, se despiertan y Edith empieza a llorar. Entonces, esta interrupción a este espacio privado, doméstico, marca el comienzo de esta ruptura entre madre e hija. En esta escena no se ve claramente ni a Lucía ni al bebé, ¿no? La puesta en escena en este momento es importante, aunque no se ve muy bien, ¿no? Vemos unas imágenes oscuras y sombras de madre e hija dormidas detrás de una cortina. Pueden ver un poco de la cortina que rodea la cama. Esta misma cortina aparece más adelante, esto es la imagen a la derecha, cuando Edith, de 14 años, recibe una carta y una foto de su mamá, y la lee acostada en la cama. Y entonces la cama y la cortina sirven como recordatorios íntimos y domésticos de la ausencia y presencia de Lucía. Entonces representa este vínculo directo entre Lucía y Edith, pero también la ausencia entre ellas. Entonces, esta incompatibilidad entre la maternidad, también la lucha armada se nota en la siguiente escena. A la mañana siguiente, Lucía sale de su casa cargando a Edith, la bebé, y camina hacia a la casa de su vecina, Rosa, que está al otro lado de la calle. Le dice, préstame tu machete a Lucía Rosa. Y cuando Rosa regresa con el machete, perdón, Lucía le entrega a Edith, a Rosa, mientras toma su machete, su intercambio, ¿no? Y dice, cuida al bebé hasta que regrese. El intercambio de la niña por el arma muestra su compromiso, ¿no? A la causa.
revolucionaria, ya que Lucía tiene que sacrificar su papel maternal ¿no? Porque ella dice que va a regresar, ¿no? Em, que eso es un detalle importante, ¿no? La figura de la madre guerrillera aquí, entonces, rompe con las normas tradicionales femeninas de ser madre y esposa doméstica, pasiva y sacrificada. En esta misma secuencia inicial, este intercambio de Edith por el machete se enfrenta directamente a la noción de responsabilidades maternales, ¿no? Promovidos por el Estado patriarcal. Entonces, según no solamente el Estado mexicano, pero todos los estados heteropatriarcales, pues que las guerrilleras al participar en la militancia o el mundo de hombres, el mundo masculino, eran consideradas como, ya saben, como subversivas y terroristas, ¿no? Y peor aún, al tomar armas, las madres guerrilleras desafían una maternidad idealizada. En su investigación del apartheid en Sudáfrica, sobre las madres guerrilleras en Sudáfrica, Kim Miller, una académica, señala que las representaciones visuales de ellas evocan una binaria entre la madre quien crea la vida y madre quien puede quitar la vida, ¿no? Y ella dice, y cito, esto es una traducción, porque ella escribe en inglés, no lo puse lo original si quieren leer en inglés. Esta imagen maternal afirma el potencial de la mujer para dar vida, mientras al mismo tiempo muestra la capacidad, sino la voluntad de la madre para quitársela. Entonces, como vemos en otros contextos geopolíticos, las madres guerrilleras no adhieren a una maternidad politicizada más aceptable, ¿no? Y pasiva, ¿no? Como otra vez las madres de Plaza de Mayo, por ejemplo. Entonces, en la película, el legado cultural de la madre guerrillera de México, ¿no? Muy vilificada, bueno, el legado vilificado de la madre, es evidente en cómo el pueblo habla de Lucía. Los niños del pueblo se burlan de Edith por tener una madre ausente, llamándole loca, y a veces los insultos sexualizan a Lucía y refleja esta intersección entre las normas políticas y las normas de género. Entonces, en una escena, después de una sesión escolar, un estudiante escribe en la pizarra, la madre de Edith es una prostituta y vive en Acapulco. No sabemos si los residentes, además de Rosa, la madrina, saben que Lucía se fue a la lucha armada. Sin embargo, la narrativa del pueblo es que Lucía está viviendo en la ciudad turística de Acapulco y que no ha cumplido con su papel como mamá. Entonces, según la narrativa heteropatriarcal del Estado, Lucía es el peor tipo de mamá. Abandonó a su hija y, peor aún, se levantó armas para realizar una revolución socialista. Perdón. Y durante las guerras sociales latinoamericanas, como muchos de ustedes ya saben, la sexualización de las militantes y guerrilleras por el Estado autoritario era una manera de vilificar a las mujeres activistas militantes. Aquí en la pantalla puse una cita de una ex guerrillera de Chile, del MIR, María Isabel, que señala que las mujeres eran consideradas por los militares como putas por no cumplir sus roles de género tradicional y que eran torturadas por eso. Y dice, el maltrato era por ser una mujer que se había metido en algo que no era su asunto, porque la política era cosa de hombres y debías estar en tu casa como buena esposa y madre teniendo hijos. Te mandaban que asumieras el rol clásico femenino. De manera semejante, la ex guerrillera mexicana Macrina Cárdenas Montaño señala que las mujeres guerrilleras eran vistas como, cito, marimachos, prostitutas o estúpidas, que participaban en la guerrilla porque eran, cito, feas y frustradas, ¿no? Entonces, las mujeres que se desviaban de las normas, ¿no? Patriarcales, cristianas,
católicas tradicionales y se metieron al ámbito masculino de de la política y o la lucha armada. Eran malas madres y por lo tanto excesivamente sexuales. Es más, la película alude a una representación binaria de la madre guerrillera, ¿no? Como acabo que mencioné, ¿no? Como una mártir por la causa o una mala madre, y que efectivamente no revela pero no revela las experiencias reales de las madres guerrilleras, ¿no? Entonces, de una manera muy importante, yo creo que la película ilumina la razón por la cual decide Lucía dejar a su hija para ir a la guerrilla. Es decir, la película refiere al legado del trauma de la historia reciente de Guerrero y nos presenta una vista panorámica de la pobreza y las injusticias de la zona. Y estas son las injusticias que motivaron a Lucía, a Joaquín y otros guerrilleros que tomara esa decisión radical a dejar a su bebé. Además, la película presenta la ausencia de Lucía y sugiere que este se debe en gran medida a la violencia estatal, ¿no? En su probable desaparición o muerte por el Estado. Entonces, dicho en otras palabras, yo creo que la película nos hace reflexionar en las causas del abandono, ¿no? Que la violencia estatal corta esta relación entre madre e hija. En lugar de condenar o criticar la decisión que toma Lucía, la película nos invita a interrogar la historia silenciada de la violencia estatal en Guerrero durante la Guerra Sucia. Entonces, esta película nos hace preguntar, ¿qué es lo que motivaría a una madre a abandonar a su propia hija, ¿no? Entonces, la película responde con referencias inquietantes a la violencia estatal en la región. No son referencias directas, son muy sutiles en la película. Entonces, el contexto histórico de la película, de la represión estatal, se yuxtaposiciona con la trama que es muy lenta, aunque es 28 minutos, es muy lenta la trama. Entonces yo creo que esta yuxtaposición nos hace centrar en los efectos que tuvo la violencia en la memoria regional y nacional del país. Y es precisamente esta historia de violencia que sirve como el contexto de la película y se presenta de manera muy oblicua e inquietante en la trama. La película utiliza el misterio de la ausencia de Lucía para exponer el papel del Estado en la desaparición de muchos de estos guerrilleros durante la Guerra Sucia. Y hay muchas imágenes en la película de cuerpos de agua, como el océano, mar, lagos, ríos. Y de cierta forma que me resultó muy interesante y para mí muy inquietante es que hay unas alusiones a los vuelos de la muerte, pero bueno, ahorita hablamos más de eso. Entonces, Eddie tiene una idea general de que su madre se fue a la guerrilla y que su papá también es guerrillero y sabe un poco quién es Lucio Cabañas, ¿no? Pero ella misma tiene que llenar los vacíos porque su madrina, nadie le habla de qué está haciendo sus papás, de que cuándo va a regresar, nada, ¿no? Hay mucho silencio en ese sentido. Y entonces en su camino a buscar a su mamá, ella se inmersa más en la historia de violencia de Guerrero. Entonces, la película hace referencias directas e indirectas a la represión de la violencia estatal en este estado. Y gran parte de la información disponible ahora sobre los crímenes del Estado en la Guerra Sucia no se conocía en el momento de la creación de la película, que eran 84 más o menos, ¿no? Entonces, el Estado patriarcal, capitalista y violento sirve como un personaje invisible de la película, pero al mismo tiempo supervisible o hipervisible, ¿no? Que causó estos traumas no resueltos, la violencia, y entonces esta violencia estatal es lo que rompe este vínculo entre Lucía y Edith. Otra vez regresando a la escena inicial de la película, que es la imagen a la derecha.
es un plano medio del amanecer en la costa de Guerrero con una silueta de montañas en la distancia. Entonces, las imágenes del mar aluden a los vuelos de la muerte en la costa. Pero en el momento de la creación de la película, no había tanta información disponible, ¿no? De los 1,000 desaparecidos, ni de los aproximadamente 1,043 víctimas de los vuelos de la muerte en México. Entonces, bueno, ya saben muchos de ustedes, ¿no? Que esta información no fue algo que era mm, publicado ni compartido. Entonces, me pregunto cómo la directora sabía sabía cómo hacer esas referencias, este trauma y violencia estatal. ¿Mm? El cortometraje también evoca estas historias reales de los hijos de guerrilleros mexicanos, como en el caso ya muy conocido de Alicia de los Ríos, ¿no? Y su hija Alicia. Y creo que ustedes ya han leído el artículo de Marcela Turati, ¿no? Los vuelos de Alicia, donde ella acompaña a de los Ríos a las playas de Guerrero para visitar la base área militar, que probablemente sirvió como sitio de los vuelos de la muerte, lo que Alicia supone que fue el destino de su mamá. Entonces es precisamente esta misma costa en el estado de Guerrero que sirve como la ubicación de la película, ¿no? Entonces, aunque ella desconocía, no, bueno, ella, la directora, Navarro, eh, tal vez, o no sabemos cómo llegó con esta información en 85, al ver la película en el presente con este conocimiento, yo creo que para mí produjo un efecto inquietante, ¿no? Y perturbador en nosotros como espectadores, porque hay como exasperando la tensión que existe en la tensión, no, en la impunidad, perdón, y la resolución de estos casos de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Entonces, décadas después todavía existe esta impunidad, entonces hay como esta tensión y falta de resolución. Entonces, en su camino a Toyac, Edith pasa por diferentes pueblos, ¿no? Y es cuando vemos las primeras referencias explícitas a la violencia estatal. Entonces, mientras ella camina por un pueblo sin nombre, Edith pasa a un grupo de niños jugando al estilo de policía ladrón, ¿no? Frente a una esquina donde vemos, no sé si se ve muy bien, pero la esquina hay una pintada que dice Viva Lucio Cabañas. Sí, se pueden ver las imágenes de los niños jugando, ¿sí? Ok. Entonces, mientras ella pasa a los niños, tres de los niños fingen que les han disparado y caen al suelo, mientras un niño y una niña permanecen de pie, ¿no? Apuntándose el uno al otro con sus rifles de juguete. Entonces, aunque parece que es un juego infantil inocente, es una referencia directa a los asesinatos extrajudiciales contra líderes rurales y los guerrilleros, ¿no? Y la muerte, el asesinato de Lucio Cabañas en 74. Entonces, el espíritu de Cabañas y la resistencia guerrillera aparece aquí en este juego infantil y la pintada. Y también refiere a la impunidad relacionada con el caso de Cabañas y muchos más, ¿no? Entonces, es decir, este juego infantil refiere a un acto de terror estatal y la impunidad asociada con esas historias. Y además, este juego infantil también ilumina la inocencia perdida, ¿no? Ya que esta historia de terror de Estado interrumpe la niñez e inocencia de Edith, quien creció sin su mamá y sin su papá. Entonces, como resultado de esta infancia, inocencia perdida de Edith, ella tiene que inventar situaciones donde trata de recrear este vínculo que tenía con su mamá. En otra escena, ella pasa una pared eh, con una pintada que dice, Viva Lucía, viva Edith. Edith. Y enfrente de esta misma pared, no sé si se ve muy bien, pero hay una madre bañándose su bebé. Entonces, aquí vemos una mezcla del mundo real
con un mundo imaginario, ¿no? Que ya que la mamá bañando su bebé es real, podemos suponer, y la pintada es, obvio, la imaginación de Edith, ¿no? Es más, esta escena de la mamá y la bebé refleja lo que Edith no puede recordar de su relación con su mamá. Entonces, el vínculo entre madre e hija se rompe porque Lucía quería combatir la explotación, la pobreza y la violencia capitalista en Guerrero y un terror de Estado apoyado por Estados Unidos. Entonces, la pintada también alude a la ausencia de las guerrilleras en las narrativas dominantes, ya que las imágenes de las pintadas reales en la película no incluyen nombres de mujeres guerrilleras. Entonces, por eso, Edith imagina una pintada que honra el legado de su mamá Lucía y que conmemora su propia lucha, crecer sin una mamá. Entonces, esta mezcla de lo real con lo imaginado es evidente al final de la película, cuando Edith por fin llega a Toyac. Entonces, ella trata de encontrar a su mamá a través de varios contactos, pero ninguno de ellos pueden localizar a Lucía. En una escena al final, ella sale, parece que sale de un edificio gubernamental en Atoyac y parece muy como desilusionada, muy triste y se siente en un banco frente del edificio. Entonces, esas son las dos imágenes, ¿no? En la imagen a la derecha es un tomo de primer plano, que vemos la cara muy preocupada, triste de Edith. En el fondo el azul del edificio gubernamental, ¿no? Y luego en la siguiente toma, de repente, sin romper la trama de la película, ¿no? La secuencia, Edith se levanta delante de una estructura azul, pero ahora esta estructura azul es parte de un mausoleo, ¿no? Entonces no hay transición, ¿no? De repente vemos, está enfrente del edificio, ¿no? Del gobierno y luego la próxima toma es que está en un cementerio. Entonces es una transición abrupta desde esos espacios y el azul de ambas estructuras y el azul de su vestido sirven como un vínculo entre ambas escenas. Pensativa, Edith camina lentamente por el cementerio. Uy, perdón. Y se sienta en una colina cercana con su mirada fija en el cementerio. En la siguiente escena vemos a Edith vistiéndose para sus 15 años y va al estudio fotográfico donde fue su mamá para tomar la foto, ¿no? Entonces, cuando Edith entra en el estudio fotográfico, afuera en un poste hay una pintada que dice Viva Lucía. Entonces, la película termina después de tomarse la foto en el mismo lugar, en Atoyac, donde tomó esa foto su mamá. Entonces, la película no tiene una resolución al final. Edith no localiza a su mamá. No sabemos si Lucía se ha sido asesinada, si ha permanecido en la guerrilla o está desaparecida. Nos quedamos con muchas ambigüedades que crean una sensación frustración, casi, ¿no? En el espectador, ¿no? No, tal vez porque estamos la película de Hollywood, entonces vemos, ay, ¿no? Un final feliz y todo resuelto, ¿no? Pero mientras Edith aparentemente flota entre un lugar, como el edificio, ¿no? Al otro, como el cementerio, nosotros como espectadores tenemos que inventar o crear una narrativa. Entonces, estas imágenes del cementerio, por ejemplo, nos preguntamos, por ejemplo, ¿podría significar que Edith descubrió que su mamá se ha muerto? ¿O Lucía realmente le envió la carta a Edith? A Edith, o de ser así, desapareció, murió después de eso, haciendo imposible su reencuentro? ¿O, o la carta fue algo totalmente imaginado por Edith, ¿no? ¿Qué pasó con el papá de Guerrero, ¿no? Joaquín. ¿Va a regresar Edith al pueblo con su madrina Rosa o se queda en Atoyac?
este viaje a Toyac fue totalmente de su imaginación. Entonces, hay muchas preguntas. Esas son solamente algunas de las preguntas que los espectadores se pueden hacer al concluir esta película corta que nos deja sin resolución y sin un final claro. Eh, y estas alusiones a la muerte y el silencio en las imágenes del cementerio, así con la pintada de viva Lucía, sugieren que Lucía ya no está viva o quizás está desaparecida, porque al principio de la película dice que iba a regresar, ¿no? Pero no hay ninguna indicación de su destino. Entonces, en ese sentido, la película se centra en estas tensiones, el silencio y la falta de resolución que se encuentra en estos huecos y fragmentos de esta época de la historia y violencia estatal, ¿no? En la conclusión de la película, nos quedamos con la tarea de exhumir los fragmentos y indagar las tensiones que existen entre el mundo real y este mundo imaginado de Edith, mientras intenta reconstruir la historia de su mamá, su relación insatisfecha y la historia no resuelta de la violencia en Guerrero. Entonces, para concluir, las producciones culturales sobre la guerra sucia, como esta película de María Novarro, revelan a veces la imposibilidad de documentar auténticamente esta historia, ya que es una historia fragmentada e irrecuperable, enterrada en los archivos. Pero la película ofrece una exploración audiovisual de esta historia irrecuperable y ilumina las secuelas del terrorismo del Estado y el trauma en la región de Guerrero. Y nos muestra el papel importante de las producciones culturales en poder iluminar las historias efímeras de la maternidad, la insurgencia armada, la violencia estatal y la impunidad de la guerra sucia mexicana. Pues muchísimas gracias por su tiempo y ahora podemos discutir un poquito más. Muy bien, pues muchas gracias, Viviana, maravillosa conferencia, muy interesante. Creo que uno de los primeros cuestiones sorprendentes de tu exposición, pues tiene que ver con esta invisibilidad de una película que de verdad, Viviana, llevo más o menos como 15 años estudiando al Partido de los Pobres, ¿no? Estas historias, y nunca en ningún lado había visto que existiera una referencia a este documental, a esta película. Inclusive recientemente se publicó un texto que hacía una compilación de las distintas versiones cinematográficas, documentales y películas, y tampoco está incluido esta película, ¿no? O sea, desde ahí es una sorpresa inmensa, ¿no? Lo que estás presentando, ¿no? Este, y bueno, pues además, todos los significados que tú que estás descubriendo, que estás encontrando, todo el trabajo heurístico que estás haciendo para construir esta fuente como algo significativo, eso me parece maravilloso. De verdad que quiero felicitarte, me pareció muy buen ejercicio historiográfico, aunque no seas historiadora, es un muy buen ejercicio y un muy buen ejemplo de cómo se trabajan las fuentes, de cómo, en este caso, un material nos puede decir tantas cosas, ¿no? Y bueno, pues yo quisiera circular la palabra. ¿Quién quisiera participar? Adelante, compañeras, compañeros. Pues sí, también mientras están viendo quién quiere. Gracias por darme más contexto porque cuando empecé esta investigación de la película, pensaba que ustedes acá, ¿no? Que cuando hablé con mis amigos y
colegas acá que trabajan en este tema, yo pensé, a lo mejor es más famoso, más conocida la película allá, ¿no? Porque en Estados Unidos es más difícil conseguir, pero sí me resulta muy interesante que no haya sido algo más como conocida la película aquí en México. Sí, es sorprendente porque realmente descubriste un material olvidado, que por ahí ha estado perdido por mucho tiempo, que además es un material que hoy en día, por ejemplo, en Atoyac va a haber un homenaje a las mujeres guerrilleras. Es del 29, no me acuerdo exactamente la fecha, te voy a mandar el programa, ¿no? Pero justamente, pues al parecer no existía ningún material que hablara sobre las mujeres, mucho menos de este ámbito tan importante que tiene que ver con con la base socio-reproductiva de las insurgencias y de las resistencias, eh, que pues pareciera que eso es natural, ¿no? Es naturaleza, ¿no? Es algo que no se concibe como parte de lo político. Y por eso me parece que tu artículo, tu investigación es una investigación que aporta mucho, ¿no? Que aporta mucho y que nos das muchas señales, efectivamente, muy simbólica de este olvido del que nos estás hablando. Muy bien, bueno, le damos la palabra a la compañía María Elda, adelante. Hola, buenas tardes. Pues sí, antes que nada, muchas gracias por la exposición, por la charla, estuvo también muy interesante. Y bueno, mi pregunta es muy sencilla, solo quiero saber si ahora ya es posible ver el mediometraje en algún lugar, ya que bueno, habías comentado que era imposible, ¿no? Y que a ti te habían pues enviado un link. No sé si aprovecharon que te lo enviaron a ti, si lo colgaron a alguna página o cómo accedemos, cómo podemos verlo. No, es muy buena pregunta. De hecho, me enviaron como un enlace de Vimeo, ¿no? Pero me dijeron hace unos años que iban a buscar, como buscar otra copia que mejor, de mejor calidad, ¿no? Porque la calidad que tienen, porque es de VHS, ¿no? De la VHS, era muy baja calidad. Entonces, la verdad es que no sé si acá en México es más fácil de conseguir, no sé si hay plataformas de cine o pero lo que sí me sorprende es que ella, la directora, es muy conocida, ¿no? María Novaro. Entonces, no sé por qué, dónde, o sea, yo tengo el enlace, pero no sé si hay otra plataforma acá en México con la NAM de cine, tal vez por ahí pueden conseguir una, pero lo que, según yo, no más, yo tengo un enlace y ya tampoco es, no más como dos o tres universidades en Estados Unidos tienen una copia, pero no pude ayudarte tanto con eso. Muy bien, adelante, Alejandra. Gracias, Francisco. Muchas gracias, Viviana. Qué grato escucharte. Concuerdo con Francisco, creo que encontraste un tesoro, ¿no? En efecto, pues Mariano Varo, ¿no? Esta gran cineasta, directora mexicana, que además me parece que yo les platico así rápido, tengo 2 años y medio que por las áreas de la vida llegué ahorita, coordino una licenciatura de cine, una universidad acá en Tijuana, precisamente, y justo tuvimos a Mariano Varo en junio más o menos en el 30 aniversario de la universidad aquí en la universidad, y bueno, a mí en lo personal la traté poco, pero me parece una tipaza, de verdad, además justo esto, ¿no? Con una conciencia social siempre, generalmente en su trabajo y tal. Entonces, pero bueno, conocí algo, a otro de sus trabajos, pero no este, entonces sí me parece que encontraste un tesoro y un poco sobre esto también iba a ser la pregunta, ¿no? De si por allí sabía si se podía como consultar en otro espacio, pero creo que si no, ahorita se me ocurrió, no sé, Francisco, a lo mejor, bueno, ella fue, además Mariana Novaro fue directora del IMCINE, acaba de terminar, ¿no? Justo fue el sexenio pasado, ella fue la directora del IMCINE,
Pero, y bueno, ahora ya no está, ya a lo mejor esta cuestión interinstitucional no, pero quizá pienso, Francisco, por medio de la UNAM y de este seminario de historiografía y género, poder contactarla, ¿no? Y solicitarle a lo mejor, si puede compartir este tesoro, ¿no? Precisamente como un archivo audiovisual sumamente importante, pues para los estudios que tienen que ver con todos los movimientos guerrilleros. Insisto, en mi experiencia me parece que es súper, además de súper amable, pues sí, muy dadora también. Entonces yo creo que ella misma pudiera interesarse. O la otra, capaz, no sé si hiciste esa búsqueda también, Viviana, si estuviera en la Filmoteca de la UNAM. A lo mejor por allí también quizá buscar, y si no, creo que por medio de la UNAM, a lo mejor hacerle la petición, ¿verdad? La UNAM y de este seminario, hacerle la petición directamente de el compartir este tesoro para que lo podamos ver, porque sí es terrible, ¿no? Que no Sí. esté, pues, visible para el público en general. Eso por una parte, y por otra, pues nada, escuchándote también, te digo, ahora que yo ando un poco en estas, hace poquito también creamos por ahí un documental sobre uno de los pueblos originarios de acá de Baja California y tal, pero sobre todo, y bueno, ayer estaba preparando una de mis clases, ahorita estoy dando una materia que es técnicas de investigación social, y les iba a hablar sobre todo de la investigación de archivo, ¿no? Hemerográfica, en fin, como toda la investigación, ¿no? Documental, pero también incluí algo sobre la investigación del archivo audiovisual. Entonces, ahorita escuchándote, también pensaba en la importancia, ¿no? Como que volví a caer en cuenta en la importancia, me parece quienes nos dedicamos a las ciencias sociales humanas, solo que nos guste mucho el cine o el documental, a lo mejor por ahí nos acercamos, pero creo que en general no nos acercamos mucho a este tipo de archivos o no los vemos quizá también como archivos documentales importantes, ¿no? Para nuestras investigaciones, para la memoria además en general. Entonces, pues nada, me parece que sí nos toca quizá un poco también, ¿no? Y seguir buscando más allá pues de estas técnicas clásicas, ¿no? Que en cada una, yo no soy tampoco historiadora, yo soy antropóloga, pero bueno, más allá de como de repente estas técnicas, ¿no? Métodos, metodologías que aprendemos en las disciplinas que estudiamos, el poder diversificar también, ¿no? Precisamente las técnicas, los métodos, la interdisciplina, y en esto, insisto, me parece también bien relevante y cada vez lo veo más, porque además me parece esto, que el lenguaje audiovisual, ahora lo veo, ¿no? Tiene otro alcance, ¿no? Creo que todo el mundo quienes estamos aquí, pues estamos muy conscientes de que lo que escribimos, ¿no? Las tesis, nuestras investigaciones, pues tienen un sector, ¿no? Un público muy específico y que muchas de las veces, pues eso, no tienen quizá el impacto que nos gustaría o que buscamos, ¿no? Entonces, pues esto, me parece que el lenguaje audiovisual, además más cada vez, ¿no? En estos tiempos que cada vez las nuevas generaciones más visuales y todo esto, pues que sí se convierte incluso pues en una herramienta poderosa, ¿no? Para también incluso no solamente toda la cuestión de la memoria y de los archivos, sino también pues para poder difundir, ¿no? De esa manera también los trabajos que hacemos. Entonces, muchas gracias por compartirnos este tesoro que te encontraste y ojalá se pueda ahí hacer el vínculo con María Novaro y nos los pueda compartir para verlo. Sí, muchísimas gracias, Alejandra. No, es mucha, no, creo que otra amiga me dijo también que es muy simpática y accesible, entonces tal vez la busco esto, pero sí, para saber un poco más qué piensa ella de la dificultad de encontrar, ¿no? ¿Por qué no es más conocida este trabajo de que sus otras películas, ¿no? Como ya es una cineasta muy famosa, ¿no? Acá en México. Pero sí, no, esa es una... Y concuerdo contigo que este lenguaje audiovisual, ¿no? Que dijiste que es algo muy... Incluso con mis clases de la universidad, los estudiantes como responden más a los textos audiovisuales, ¿no? Como cine y videos cortos, ¿no? Y no sé qué si es algo de la generación, ¿no? De ellos, pero como, como ellos pueden o responden más, ¿no? A esos textos que tal vez a otros, que yo me encantan todos los textos literarios y todo, pero ellos, no sé cómo ellos pueden no sé, aprenden más de cierta forma, ¿no? Pero no, muchas gracias por tu comentario y también yo puse mi correo electrónico si quieren,
yo tengo una copia, si quieren, yo comparto el enlace que yo tengo, pero otra vez la calidad no es muy buena y tal vez puedan encontrar allá en la UNAM una copia más, no sé, de calidad mejor que la copia que tengo yo, pero con mucho gusto comparto la película que tengo, la copia que tengo. Gracias. Muy bien, y yo creo que es todavía más enigmático que tratándose de una pues directora tan reconocida y tan importante, no, pues su obra no sea conocida pues yo digo, pues no solamente por quienes están muy familiarizados con el cine, sino entre los científicos sociales, así como les llaman, ¿no? O sea, por ejemplo, está este documental del Edén bajo el fusil, Mm. y se considera que es así como la obra pionera, ¿no? No sé qué tan, si me pudiera repetir de qué año es esta película, pero realmente sí me parece, es de 85, ¿verdad? Pues la de Mariano Barro es 85, ¿verdad? Ah, esta es sí, Una isla es de 85, sí. Bueno, pues creo que es casi contemporánea al Edén bajo el fusil, Mm. que es así como la obra, el documental pionero que hicieron ahí los de Chapingo, ¿no? Y cosa que me parece todavía más interesante, ¿por qué la obra, que por cierto la hizo un profesor que tuvo cierto contacto con la guerrilla, que incluso visitó a Lucio en la sierra, Félix Hoyo, ¿no? ¿Por qué ese documental trasciende y por qué esta película, ¿no? Eh, no creo que sea casualidad que la de Félix, por ser hombre, también trascienda. No sé, quizás me estoy Oh, adelantando, pero creo que hay también algo de eso, ¿no? ¿cómo se llama la película? El Edén bajo el fusil. Ok. Que eso es un documental. Ese es un Ah, documental, sí. sí, sí, la otra cosa es que, bueno, es ficción, ¿no? Entonces es otra cosa como la ficción, ¿no? Crea estos mundos de lo que es inalcanzable, lo que es imposible de representar, ¿no? Que lo que me fascina mucho de las producciones culturales es cómo se usan para representar lo no representable. ¿Sí tiene sentido? Sí, y luego está el violín, ya mucho más reciente, que también tuvo mucha difusión, Mm, pero pues este documental, esta película definitivamente es precursora. sí. Y pues sí, se me hace muy extraño. Y bueno, otra cuestión que también quisiera comentarte, o preguntarte más bien, ¿no? Eh, me gusta mucho esto que planteas de los enigmas, ¿no? Porque también me parece todavía algo muy nubloso, muy pantanoso, ¿no? Que yo creo que necesita una mirada feminista. En ese sentido me gusta cómo tú lo estás narrando, cómo lo estás trabajando, porque lo estás planteando no dicotómicamente, sino con toda esta complejidad que tiene el problema del abandono, del abandono, yo estoy estudiando un poco lo que vendría siendo la condición genérica masculina de los hombres en la guerrilla, ¿no? Y hay un mandato masculino que tiene que ver con el abandono. Ujú, Y desde ahí me he llegado a preguntar hasta qué punto ese entendimiento de la política en claves masculinas se impone. Eh, pues como una configuración de la militancia también en masculino, es decir, me decía alguna compañera de la liga, ¿no? Me decía, no, pues yo era como un vato, era igual a todos, ¿no? O sea, me trataban como hombre, ¿no?
hasta qué punto el abandono, pues, ¿no? Es parte de esos mandatos masculinos. Y me pregunto también, ¿no? ¿Por qué el cuidado? Eso es algo que también estoy trabajando en un artículo que está por publicarse en Secuencia. O sea, me pregunto por qué. em, ¿Por qué el cuidado, no? No se concibe como una actividad trascendente, histórica o sea, histórica y trascendente, ¿no? Mientras que la muerte, ¿no? Como lo relatan en otras latitudes de América Latina, ¿no? La muerte se vuelve algo trascendente, mientras que el cuidado, eros y este acto dador de vida, ¿no? Se considera natural y ahistórico, ¿no? Y bueno, yo te quería preguntar eso, ¿no? Sí. No, es ¿Cómo te has acercado a este problema del abandono, ¿no? ¿Cómo es algo que quizás no debas resolver, ¿no? Me gusta cómo lo estás trabajando, ¿no? Pero realmente sí me gustaría, pues, comentar esto contigo. No, eso sí es una pregunta súper, súper interesante. Me interesa saber, o bueno, cuando publiques tu artículo, ¿no? Que lo compartes con nosotros, pero sí es en una, porque no pude presentar todo el artículo, pero en una parte que examino esa, justamente esa pregunta de por qué no hay la misma, o sea, crítica o, no sé, condenación de la mujer madre guerrillera al abandonar su hijo o hija y no tanto a los papás guerrilleros, ¿no? Que no, que sí es Ujú, como un estándar doble, ¿no? Que, pues no sé en todos los casos, pero yo que sepa yo, no hay la misma como, sí, crítica de los papás guerrilleros, ¿no? Entonces la película lo que yo creo que hace es como aludir un poco a eso, ¿no? Porque sí hay referencia al papá porque Joaquín, el papá, ya está en la guerrilla, ¿no? Pero la película se centra en esta relación del abandono, pues de hecho es un abandono de los dos, ¿no? Solamente del papá y la mamá, ¿no? Entonces la película nos hace reflexionar en eso, no solamente el abandono maternal, pero también el abandono paternal. Pero ¿por qué existen estos estándares dobles, no? Entonces yo creo que eso es una cosa súper interesante y muy importante, pero sí tiene que ver mucho con esas dinámicas de o roles tradicionales, ¿no? De las mamás como cuidadoras, que es algo predeterminado biológicamente, ¿no? ¿no? Entonces, de todas esas críticas que hemos hecho las feministas, ¿no? No, obvio. Pero vemos en estas referencias culturales que no hay la misma crítica o misma, ¿no? De los papás guerrilleros, como vemos en la figura de Joaquín, el papá en la película, ¿no? Entonces, es esa dinámica que yo creo que es muy interesante. Hay que indagar más ese tema. muy bien, pues ¿alguien más quiere participar? Mientras alguien más se anima, puedo comentar algo sobre esto que estaban diciendo ahorita. Es que pensaba que creo que no tiene que ver solamente con o los hombres y mujeres en la guerrilla. En general, creo que los padres que abandonan son, o sea, como que No, no no. hay tanto esto de, ay, lo abandonó, sino se han normalizado tanto, ¿no? Pero sí, claro, si una mujer es siempre, entonces creo que, bueno, ahorita estamos con esta especificidad, pero creo que más bien ahí se aplica en general, ¿no? No sé cómo vean. Totalmente, sí, totalmente. Hay muchas más historias de abandono paternal en familias, en o sea, en muchas personas, ¿no? Pero no, exactamente no hay esa misma como, pues no sé, como es como dijiste, ¿no? Normalizado. Eh, pues si ves las noticias de mamás que, no sé, abusan o matan o que sea sus propios hijos y los papás que lo hacen, ay no, es como es totalmente diferente, ¿no? ¿Cómo puede una madre hacer eso a su propio? Y no, entonces es como algo que dijiste, Alejandra, es más, no solamente el mundo de las guerrillas, pero es una perspectiva de estas culturas heteropatriarcales, ¿no?
Y que bueno, yo ahí pensando, a lo mejor la ausencia del padre en la película no, está naturalizando el abandono del hombre, que abandonó a su pareja, que abandonó a su hija, y eso es incluso algo que quizás no está dentro de la trama como problema, sino como algo natural, no lo sé, ¿no? Pregunta, tendría que revisar ustedes cuando vean la película, me pueden decir qué piensan de eso, porque puede ser Sí. las dos, ¿no? Yo creo que sí puede ser como, está natural, es una bebé, o sea, es de, no sé, creo que es menos de un año, ¿no? Entonces, ¿cómo puede un papá? Porque el papá pues tiene el privilegio, ¿no? Si no está amamantando, lo que sea. Pero sí, exactamente, no sé, sería interesante saber, pensar qué piensan ustedes de cómo ella retrata ese abandono paternal. Muy bien, seguimos con Maricelo. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Albert, ha sido bien interesante el planteamiento sobre esta articulación entre el ideal de la mujer en la política y el ideal de maternidad, principalmente en organizaciones, digamos, que han tomado las armas, ¿no? Porque eso me hizo pensar mucho que acá en Perú, en los 80s, 90s, en la época del conflicto armado interno, donde mujeres fueron partícipes tanto de forma voluntaria como obligada, en donde ellas, por un lado, participan activamente en el proceso de la guerra que hubo acá en Perú y participan activamente, al igual que los hombres a los que, bueno, se les ha otorgado también una violencia presentada históricamente como característica legítima de la masculinidad, ¿no? Pero que con la participación de las mujeres se da, por así decirlo, un cierto cambio en ese enfoque, en esa jerarquía, pero que aún así dentro de, al menos de este partido que fue Sendero Luminoso, el PSP Sendero Luminoso, que aún así se ha arrastrado pues el ideal de cómo ser madre. Pienso en un relato que me hicieron ver en mi curso de antropología. Es un relato propio de una, luego lo comparto, está en un podcast y lo narra muy bien. Bueno, es un relato que va de una mujer que fue partícipe de un campamento de Sendero Luminoso, en donde se embarazó y ella tenía que decidir en mandato del partido si quedarse con su hijo o enviarlo a las masas, entre comillas, es decir, fuera de, porque si no, no podía ella eh, como que prestar total atención a lo que mandaba el partido, pues situación que claramente no vivía su pareja porque ella en el relato ella menciona que ella, bueno, sí ella decidió por sí misma estar en ese campamento con su pareja, pero que en el campamento mismo ella se embaraza, pero ahí sí ya como que todo cambió, ¿no? Entonces, es chévere pensarlo, bueno, todo el planteamiento que hizo la expositora me gustó un montón y lo relaciono un montón con las etnografías que hay acá en Perú. No hay muchas, pero últimamente sí se está como que tomando un poco más de atención en estos relatos de las mujeres mismas, como independientes en sus decisiones y tal. Ujú. Gracias por el comentario. Sí, de hecho pues como dije al principio, como cuando empecé mi idea del libro, como pude ver muchas conexiones con estas temáticas en otros contextos latinoamericanos, ¿no? Perú, El Salvador, Argentina, Chile. Y pues sí, ¿no? Es muy interesante ese tema de la maternidad y paternidad en las luchas armadas en diferentes regiones. De hecho, hay una película interesante que se llama, creo que ustedes han visto, el edificio chileno, ¿no? Es de los hijos de guerrilleros chilenos que viven en una casa o crecen en una casa en Cuba, mientras los papás los dejan allá para ir a la lucha armada. Es un documental muy interesante y una novela que se llama, lo pongo aquí en el chat, Edificio Chile, y una novela que es ficción, pero sobre una mamá guerrillera en El Salvador. Y todas esas cuestiones y temas de abandono, depresiones, del cuidado, de maternidad y la militancia política que me resulta súper interesante
pues no sé, hay mucho más que tenemos que investigar. Muy Pero bien, bueno, sí, sí, adelante. no, nomás quería decir que ya puse mi correo. Por favor, sería maravilloso seguir en contacto con ustedes o cualquiera de ustedes y si van a Califas a Los Ángeles un día para recibirlos allá, pero sería muy bueno estar conectados todos porque me encanta hacer estas conexiones, ¿no? Con colegas acá. Muy bien, entonces, bueno, quiero aprovechar nada más para una pregunta más, querida Viviana. Mira, ¿qué podemos decir? Creo que es algo que también nos has donado, que, que en términos testimoniales existe un silencio importante de las propias compañeras que participaron en estos movimientos. Yo recuerdo, pues los testimonios y pues las compañeras hablan de muchas cosas, pero no de su maternidad, ¿no? ¿Tú a qué crees que se deba este silencio? Mm. Es buena pregunta. Es interesante porque cuando hice entrevistas con mujeres argentinas, exguerrilleras y algunas acá en México, bueno, en Argentina hablaron más de eso porque les pregunté cómo, cómo era para ellas ser mamás y estar en la lucha armada. Y muchas de ellas habló de como de una perspectiva más ideológica, como, lo que hice era para el futuro, ¿no? Para crear un futuro mejor para mi hijo. Pues todo lo que hice yo en la lucha armada era para crear un mundo mejor, ¿no? Y yo me acuerdo una vez una mujer que entrevisté en Argentina, súper, súper simpática. Le pregunté un poco de su hijo, ¿no? Ay, no, como no, pregunta normal y me miró como, y yo sabía que, no, aquí no pasó, ¿no? Me dijo, pero de forma muy con mucho respeto, me dijo, no puedo hablar de este tema, ¿no? Entonces, ok, pues hay tensiones y hay algo, no sé, no sé qué pasó, pero yo creo que es muy interesante, ¿no? Lo que planteaste, Francis, que el silencio o si hay como culpa o sentimientos de, no sé, de ser como arrepentida, o no, no sé, es muy interesante porque hay como mujeres que hablaron es una perspectiva ideológica de, esta es la visión política para mis hijos, pero en lo personal era más difícil para ellas hablar porque era un tema muy sensible, ¿no? Para muchas. Pero no sé, no, eso es lo que quisiera investigar un poco más con más entrevistas acá, ver cómo algunas exguerrilleras hablan de maternidades durante la lucha armada, pero no sé, en tu experiencia eso ha sido un patrón. Fíjate, lo que me detona tu exposición es que con base en lo que tú nos estás donando, eh, me parece muy sugerente que hay varias capas de opresión que penalizan, yo no sé, me pregunto si a manera de castigo, a manera de represión cuando se trata de estructuras estatales, si hay violencia de los mismos hijos, ¿no? Contra las madres, ¿no? Provocado por ese mandato, por esa creencia, por esa apropiación, por esa encarnación de esta incomprensión del contexto en el que se está dando este abandono, ¿no? Y me pregunto si, o sea, porque así como lo veo, por este silencio, por este sepultamiento de esta propia película, me pregunto a partir de lo que tú estás comentando, si la experiencia más atroz y más traumática fue la maternidad. No lo sé, ¿no? O sea, porque veo que hay mucho silencio y que hay mucho dolor en torno a ello, por el propio video, por todo lo que estás abonando, ¿no? Es un proceso muy duro y muy, muy traumático y muy inconcluso, como tú lo estás comentando, ¿no?
Y pues bueno, pues sí es toda una beta, ¿no? Ahora que recuerdo, por ejemplo, Luranga, me decía, una vez también le pregunté, oye, ¿y cómo viviste tu maternidad? Me dicen, mira, eso no te lo puedo decir porque eso es demasiado doloroso, ¿no? O sea, eso sí no lo quiero recordar, no lo quiero invocar porque me va a traer sentimientos que quizás no pueda, o sea, fácilmente salir, ¿no? Y y bueno, pues se me hizo súper fuerte, ¿no? Sí, eso es súper interesante, no, no, gracias por compartir, porque pues no quiero como hacer como comentarios de que generalizan, ¿no? A toda la experiencia de la madre guerrera, no, pero yo creo que es algo que vemos, ¿no? A través de los silencios, del efecto de las secuelas de este trauma, ¿no? De cómo esta historia de violencia, como en la película vimos, ¿no? Que totalmente corta con la posibilidad de tener un vínculo entre de madre e hija o padre e hija, ¿no? Hijos. Pero sí, eso sería muy interesante como seguir investigando porque pues como hay mucho interés como en este seminario sobre estudios de género, como retomar estas historias y ver de esta con un lente de género y feminismo. ¿No? Creo que es muy importante y hay mucho más que tenemos que hacer. Muy bien, adelante, Oliva, adelante, bienvenido. Hola, muchas gracias por esta exposición, Viviana. Y nada más brevemente, es que conecto tu exposición con también una charla que tuvimos hace 2 sesiones sobre el ámbito doméstico, ¿no? Y lo doméstico, lo maternal, me llaman tanto la atención como categorías de análisis que tienen que ver con algo que decía ahorita Francisco, hay violencia y hay dolor, ¿no? Entonces no solamente se omite, se esconde, se invisibiliza un cuerpo, un trabajo, una acción que el Estado se ha apropiado de él, o sea, el Estado se ha apropiado de los cuerpos, de un discurso frente al cual la maternidad es el elogio, o sea, hay un elogio a la maternidad y con ello todo aquello que vaya, que moraliza, que castiga, que castiga. Castiga a tal grado que hasta el dolor tiene que ser silenciado, ¿no? O sea, no puedes expresarlo porque pareciera que es algo tan escondido, tan personalizado que no hay lugar. O sea, ¿dónde lo colocas? En donde un lado y en otro pueden de alguna manera estar te van la sociedad ya se apropió de eso y te van a juzgar, ¿no? Y eso tiene que ver pues en una parte que a mí me ha interesado mucho, cómo se organiza socialmente, culturalmente, políticamente lo femenino y lo masculino, ¿no? Cómo se organiza por ejemplo, decían hace rato, la madre que abandona, ¿no? Pero la madre también en muchos momentos era la madre que es adúltera, ¿no? La madre que va a tener otros hombres y que en las leyes no existía el hombre que finalmente se iba por estar con otras mujeres, ¿no? No era castigado, ¿no? ¿Cómo se organizan las leyes a partir de un ámbito público que altera directamente, no nada más un ámbito privado, un ámbito emocional y público donde ahí entran otras esferas mucho más frágiles que se han ocupado poco y tu ponencia me parece bien interesante ya para no a extenderme, porque a veces uno pensaría que en ciertos ámbitos políticos son estos lugares donde se están dando guerrillas, se está luchando por un mundo diferente, ¿no? Un mundo donde quepan otros mundos desde ya décadas anteriores. Hay lazos muy profundos que justo tocar ellos, como la otra vez que hablaban del ámbito doméstico, me parece fundamental, porque son territorios que se da por hecho que ya hay un deber ser o que suceden de tal o cual manera, ¿no? Y cómo empezar a escarbar en ellos, ¿no? Digo, por demás está decir el hallazgo y la joya que nos compartes del documental de Mariano Varo, pero yo agradezco que des pistas, ¿no?
Me recordaste una escritora argentina que se llama Susión Labrín, que ha trabajado mucho sobre la maternidad, y también Mary Nash, ¿no? Son temas donde justo la maternidad la aborda como una categoría de análisis importante, desde la maternidad social, de los derechos a las madres, y de ahí se va a otros territorios también de investigación, ¿no? Muchas gracias, gracias. No, gracias a ti, muchas gracias por el comentario. Y sí, no, es impresionante la cantidad de literatura que tienen en Argentina sobre este tema. Y pues sí, ¿no? Me quedo mucho con estas preguntas, comentarios que me han hecho. Y pues sí, precisamente esa la tensión entre cómo crear otro mundo, otros mundos, ¿no? Otros futuros, pero todavía como hay como manera, cómo podemos no internalizar tanto estas estructuras de género, de roles tradicionales, ¿no? Porque es muy difícil vivir estas cosas y es otra cosa como tener la ideología de igualdad y en práctica a veces, como vemos, es otra cosa. Creo que hay otra pregunta, Sí, María. María Dolores, adelante. Muy rápido, nada más, pues me uno a la felicitación. Realmente es un tema muy apasionante. Realmente me dio también mucha nostalgia porque me interesa este tema de las maternidades. Soy mamá y creo que me quedé profundamente inspirada en lo que acabas de hacer para ver otras películas también con estos ojos, ¿no? Entonces me parece muy importante tu aportación y también quería comentarles que hice una consulta a un contacto que tengo de la UNAM, de Cultura UNAM, preguntándole de la película. Me dice que la busquemos en INCINE, pero ahorita me metí, creo que no vi. Entonces me pasó el correo, creo que es personal de María, y pues si gustan te lo pongo aquí en el chat. Por- Gracias. Mira, estas conexiones, gracias, muy amable. es de utilidad. Ahí está su correo para que la puedas conseguir. Ay, qué amable, muchas gracias. Todo esto en esta hora que hiciste tan rápido. Pues muchas gracias, ¿no? Sería buenísimo poder hablar con ella, a ver qué dice o qué piensa ella de esta dificultad de encontrar este trabajo que hizo ella. Ajá, y además durante el seminario hemos venido viendo la dificultad de trabajar con fuentes y me parece también pues esto muy, muy complejo, ¿no? Como no podemos encontrar la película, pero bueno, espero que te sirva el correo. Sí, Gracias. muchísimas gracias, ¿no? Te agradezco mucho por ayudarme en tener un contacto con ella. Gracias. Muy bien, bueno, pues ya estamos cerrando. Bueno, pues yo quisiera pues cerrar con tu palabra, Viviana. ¿Cómo te sientes y cómo te vas de esta sesión? No, bueno, mira, confieso que, bueno, como soy de Gringolandia, a veces como estoy muy acostumbrada a escribir y todo en inglés, ¿no? Porque ahí es lo que tenemos que hacer. Entonces ay, espero que todo se quede claro con mis argumentos, pero no, para mí es muy importante, porque, mira, a veces muchos académicos allá de Estados Unidos o, ¿no? Trabajan en estos contextos fuera de Estados Unidos o en México o Latinoamérica y no pasan tiempo, no, ni hablan español, pero no es criticar las colegas, pero para mí siempre es súper importante estar conectada con ustedes, colegas en México, en otras partes de América Latina, para generar estas discusiones súper importantes y saber de los trabajos que ustedes están haciendo, ¿no? Para crear estos vínculos transnacionales, porque para mí es súper importante. Yo, siendo de la diáspora mexicana, pues para mí es personalmente importante seguir con estas conexiones con ustedes y para mí poder compartir lo que hago y como saben, ya si han escrito libros, es un proceso de muchos, muchos años, así que como estoy todavía en el comienzo de la investigación, me, me da mucho gusto saber que ustedes
hay interés en en estos temas y en este proyecto que estoy haciendo. Y pues sí, me encantaría seguir en contacto con ustedes y ojalá podamos hacer algo como pronto presencial y conocernos en persona. Pero muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo y sus comentarios y no, fue mucho, no, me encantó de esta experiencia y que espero conocerlos pronto. Muy bien, pues muchas gracias por esta donación que nos haces. Efectivamente, creo que posteriormente seguiremos tejiendo espacios y creo que para el siguiente año, si todo sale bien, pues haremos otra emisión de la parte 4. Ya no sé qué parte será de este seminario. Y bueno, pues vamos a invitar justamente a compañeras de otras latitudes, ¿no? De América Latina y de otros países del mundo como para discutir y ver qué estamos haciendo en otros lados, ¿no? Cómo estamos categorizando, qué metodologías estamos empleando, cómo trabajamos con las fuentes. Creo que sería un diálogo muy rico, ¿no? Y en el que, por supuesto, pues, también me parece importante en el transcurso del próximo año hacer una convocatoria abierta y pues también, si ustedes quieren participar y donar con su trabajo y con su investigación, pues también sean bienvenidas todas y todos los integrantes de este seminario. Y bueno, pues finalmente terminamos con el comercial de que, pues, yo siento un poco feo porque ya se termina el seminario. Ya va a ser la última sesión. Pues lo que sí está muy chido es que contamos con la conferencia magistral de la doctora Elizabeth Cejudo Ramos. Mandó una lectura, un texto, un libro. Ella nos va a donar también una investigación que está en curso, pero nos mandó otra publicación que ella ha hecho, ¿no? Y que está relacionada con este tema que nos va a exponer. Su conferencia se llama Feminismos y antifeminismos en la década de los 70 del siglo XX en México, que creo que es un tema bien interesante, que nos va a dar también muchas pistas con respecto a cómo pensamos el problema del género en los años 70, en los años hasta el presente. Y bueno, pues agradecer mucho nuevamente, Viviana, a ustedes, compañeras, por todo transitar, este acompañamiento y este largo diálogo que hemos estado llevando el día de hoy. Muchas gracias. Y bueno, pues un abrazo y espero que tengan bonita tarde, noche. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.